Se nos pide realizar un programa en Pascal en el cual el usuario introduce un carácter y Pascal le dice qué tipo de carácter es. Para comenzar nuestro programa vamos a colocar la palabra program seguido del nombre. Para nosotros en este caso será el carácter, luego de un punto y coma. Luego en nuestro programa viene lo que es el preámbulo. Para ello vamos a declarar variables, constantes. En nuestro caso solo vamos a declarar variables, que serían la A y la B, seguido de 2 puntos y luego la palabra child. Luego, para hacer más didáctico el programa, es conveniente que utilicemos lo que es la descripción del mismo. Vamos a utilizar la palabra writeLine seguido del mensaje que le vamos a dar al usuario diciendo cuál es la descripción del programa. En este caso sería, este programa lee un carácter introducido desde el teclado. Luego de ello viene lo que es pedirle al usuario que introduzca el carácter. En este caso utilizamos la palabra write, un paréntesis, un apóstrofe donde dice introduzca un carácter. Cerramos con 2 puntos, el apóstrofe, el paréntesis y el punto y coma. Luego de esto viene el read y la letra A, que lo declaramos anteriormente como una variable. Read sería va a leer el carácter que ya introdujimos. Luego de ello existen muchos tipos de caracteres, entonces nosotros vamos a utilizar lo que sería un menú a través de un case of. Entonces aquí damos el menú iniciando con los numéricos, entonces colocamos apóstrofe 0 apóstrofe 2 puntos apóstrofe 9 apóstrofe. ¿Qué nos quiere decir esto? Entre apóstrofes y los puntos, que Pascal va a leer los números y va a dar este sería como un intervalo que va desde el 0 hasta el 9. Entonces, si el carácter está entre los números, él va a dar un mensaje que es el carácter es de tipo numérico. De igual manera pasa con las letras, pero ¿qué pasa? Pascal las letras las diferencia entre las minúsculas y las mayúsculas, por eso nosotros vamos a colocar de la misma manera que anteriormente apóstrofe, la letra apóstrofe, 2 puntos, apóstrofe, la letra apóstrofe. Esto quiere decir que el intervalo va desde la letra A hasta la letra Z. Entre ellos puede estar el carácter. Entonces tenemos que diferenciar a través de una coma el intervalo de las letras minúsculas con las letras mayúsculas. Si ello está entre las minúsculas o las mayúsculas, él nos va a decir a través de un mensaje que es una letra. También están a través de lo que son los operadores numéricos. Cada uno de ellos entre apóstrofe. Para que Pascal los pueda leer tenemos el símbolo de la suma, de la resta, multiplicación y división. Si está entre ellos, entonces Pascal nos enviará un mensaje que diga el operador es de tipo aritmético. Y por último, podemos colocar, existen varios, pero nosotros tratamos de colocar solamente 4 tipos. Están lo que es menor estricto, mayor estricto o igual. De igual manera, a través de apóstrofes y separados por comas. Si el carácter está entre ellos, él nos va a arrojar un mensaje diciéndonos que el operador es lógico. ¿Qué pasa? Para nosotros hacer más didáctico este programa, nosotros queremos preguntarle al usuario, ¿desea continuar? A través de la palabra sí y no, de una S o una N. Entonces, como este es un operador, nosotros vamos a agarrar y lo vamos a leer a través de la variable B, donde el usuario introducirá una S o una N. ¿Qué pasa? Nosotros queremos utilizar una estructura a través de lo que es el repeat until, ¿sí? Entonces, en el repeat until, recordemos que el repeat se va a repetir mientras la preposición sea falsa. Entonces, en este caso, como estamos leyendo, la condición del repeat es que termina cuando el usuario diga que no, es decir, cuando sea verdad, va a terminar. Entonces, para que se siga repitiendo, el usuario siempre tiene que colocar la letra S. Entonces, de esta manera, culminamos con un N seguido de un punto y así podemos ver lo que es nuestro programa.
el cual vamos a empezar con un line que nos va a indicar de qué va a tratar el programa. El programa calcula el cociente entre dos números enteros positivos. Continuamos con un write que introduzca un número, pidiendo que introduzca un número, el cual va a ser line A. Continuamos con el segundo write que pide que introduzca un segundo número, en este caso va a ser B. Tenemos que aclarar que si en el programa B es mayor que A, entonces mandamos un mensaje diciendo que el primer número tiene que ser mayor que el segundo. Si A es mayor que B, entonces empezamos con un contador que inicie desde 0 y diciendo que si mientras A sea mayor que B, hacemos un begin haciendo la resta entre A menos B, el cual lo vamos a llamar C. Este C automáticamente pasa a ser A para que el ciclo se vuelva a repetir, haciendo que el contador inicie desde 0, como ya dije, para que luego, cuando lo vayamos a sumar al final, el contador sea 0 más 1, en este caso va a ser 1, hasta que A sea mayor que B. ¿Qué vamos a hacer con este contador? Con este contador es el que vamos a saber cuánto nos va a dar el cociente. Entonces, al final vamos a decir, escribimos un write que nos diga el cociente es y ponemos el contador. El contador no va entre comillas para que nos ponga el número que nos dio después de haber dicho que A es mayor que B. Y terminamos con un end que pertenece a este programa, a esta parte del programa, otro end que pertenece a este begin y el end final. Va a contar los números primos que hay del 1 al 1000 y va a hallar la suma de todos ellos. Empezamos nuestro programa colocándole un nombre. El programa se va a llamar program primo. Después vamos a definir nuestras variables, las cuales vamos a nombrar al final. El cuerpo del programa inicia con un begin. Después vamos a inicializar dos de nuestras variables, la variable num y la variable m. Vamos a ver más adelante por qué las tenemos que inicializar. Vamos a utilizar una estructura del for, la cual va a ir desde 1 hasta el número. Número va a ser una variable que va a aumentar progresivamente. ¿Para qué nos va a servir esta estructura for? Vamos a dividir el número entre cada uno de los valores que va a tomar i, es decir, número en este caso inicializa en 2, de manera que nuestro for nos va a permitir dividir número entre todos los números que hay desde 1 hasta el mismo. ¿Por qué? Porque para saber si el número es primo necesitamos saber cuántos divisores tiene él hasta su mismo número, es decir, desde el 1 hasta él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el resto de esa división, es decir, vamos a dividir número entre i. El operador mod nos va a permitir obtener el resto. ¿Y qué vamos a decir? Que si el resto es 0, es decir, que si la división es exacta, entonces nuestro contador m, que había sido inicializado en 0, va a aumentar en 1. Así el programa va a ir haciendo este proceso sucesivamente hasta llegar al 2, es decir, ya lo hizo una vez. Y se aumenta un número, es decir, y sola, sin necesidad de utilizar un acumulador o un contador, va aumentando progresivamente y lo va a hacer, primero estaba en 1, después va a estar en 2. Como en este caso nuestro número se inicializó en 2, el programa para. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él va a contar la cantidad de números divisores que van acumulados, es decir, que al final nos vamos a preguntar si m es igual a 2. En el caso del número 2, sucede que solamente tiene dos divisores, el 1 y el mismo, es decir, que él es primo. El programa entra y ¿qué le vamos a pedir? Que escriba el número, porque le queremos mostrar al usuario todos los números que hay desde el 1 hasta el 1000. Entonces, con una variable suma, nos vamos a encargar de ir sumando los números. Cada vez que encontremos un número primo,
nuestra variable lo va a acumular y lo va a hacer sucesivamente. ¿Hasta cuándo se va a repetir este proceso? Como vemos, tenemos un repeat, es decir, este proceso se va a dar hasta que nuestra variable num sea mayor o igual que 1000. Finalmente, le vamos a pedir al programa que nos diga cuál es la suma y él también, durante la estructura del for, va mostrando poco a poco, como se lo pedimos aquí, los números primos. Al final, se va a ver la lista de los números primos y la suma. Cuando él dijo esto, yo Casi lloraba. Ya pensé. esfuérzate, que el brother vea que tú estás sudando y lo sabes. ¿Qué estás sudando en los parciales? Casi nada. No, profe, yo digo que es indecible que cuando uno está por él, no, Ya, viste. qué Ya bella. Ay, ganaste, qué mamá. bella, dice. Qué bella. Profe,